En medio del desierto de Baja California, en México, existe un tramo de carretera que parece sacado de una película de terror. Un lugar donde la realidad se mezcla con la leyenda, donde los accidentes se repiten con una frecuencia escalofriante y donde viajeros aseguran haber visto cosas que desafían toda explicación. Ese lugar es La Rumorosa, un camino serpenteante que ha ganado la fama de ser una carretera maldita. A lo largo de los años, su nombre se ha convertido en sinónimo de misterio, tragedia y fenómenos paranormales. Y hoy vamos a sumergirnos en su historia oscura, en los relatos de quienes se atrevieron a cruzarla y en las preguntas que aún siguen sin respuesta. Dicen que La Rumorosa no perdona a los distraídos, que sus curvas son como cuchillas afiladas esperando a la próxima víctima y que la montaña que la rodea guarda secretos imposibles de ignorar. Pero lo que realmente aterroriza a muchos no es solo el riesgo físico de conducir por allí, sino lo que ocurre cuando el sol se esconde y la oscuridad envuelve el camino. Apariciones, voces en el viento, figuras que cruzan de repente y desaparecen frente a los ojos de los conductores. Una mezcla de peligro real y de misterio sobrenatural que convierte a La Rumorosa en uno de los lugares más temidos de México. El nombre de esta carretera proviene del viento que azota la zona. El sonido que producen las ráfagas al chocar con las rocas y las montañas es tan intenso que parece un murmullo constante, un susurro gigantesco que nunca se detiene. Los lugareños lo llaman el rumor, y de ahí nació el nombre a La Rumorosa. Pero para muchos, ese murmullo no es solo el viento. Aseguran que, entre las corrientes de aire, se escuchan lamentos, gritos, incluso voces que llaman por su nombre a los viajeros, como si el viento trajera consigo las almas de quienes murieron allí. La historia de La Rumorosa está marcada por accidentes desde su construcción en los años 30. Se trata de un tramo peligroso, con pendientes empinadas, curvas cerradas y barrancos mortales. Durante décadas, camioneros y automovilistas han perdido el control de sus vehículos, dejando tras de sí una larga lista de muertos. Los periódicos locales registraron durante mucho tiempo las tragedias como algo casi rutinario en cada semana. Un nuevo accidente, un nuevo cuerpo, un nuevo misterio. Sin embargo, lo que sorprende es que muchos de esos accidentes no tienen una explicación lógica. Conductores expertos, con años de experiencia, han perdido la vida en situaciones que desafían el sentido común. Uno de los relatos más conocidos es el de un autobús lleno de pasajeros que, en una noche de 1982, perdió el control en una de las curvas más pronunciadas. El vehículo se precipitó por un barranco y dejó más de 20 muertos. Hasta hoy, los sobrevivientes recuerdan que, segundos antes de la tragedia, escucharon un grito desgarrador en medio del viento. Algunos aseguran que era la voz de una mujer, otros que eran varios lamentos al mismo tiempo. Lo cierto es que ese accidente solo alimentó la creencia de que La Rumorosa no es una carretera cualquiera, sino un camino maldito. Los relatos paranormales se repiten una y otra vez. Camioneros que afirman haber visto una mujer vestida de blanco caminando sola por la carretera en plena madrugada. Conductor's Q. Al intentar esquivarla, terminan perdiendo el control del vehículo. Otros cuentan que han recogido a autoestopistas que, después de unos kilómetros, simplemente desaparecen del asiento trasero como si nunca hubieran estado allí. Estas historias forman parte del folclore mexicano y se transmiten de boca en boca, pero cada nuevo testimonio refuerza la sensación de que algo extraño habita en ese lugar. Uno de los fenómenos más inquietantes es la aparición de figuras en los espejos retrovisores. Varios conductores han asegurado que, al mirar por un instante, ven a alguien sentado en el asiento trasero de su automóvil, un hombre sin rostro, una mujer con los ojos vacíos, un niño que no deja de observarlos. Cuando giran para comprobarlo, el asiento está vacío. Esta clase de experiencias no solo generan miedo, sino que en muchos casos han provocado accidentes fatales por la distracción y el pánico de los conductores. Pero La Rumorosa no solo es escenario de fantasmas, también se ha vinculado a historias de bandidos y criminales que en tiempos pasados utilizaban el camino para asaltar a viajeros. Hay quienes creen que las almas de esos delincuentes siguen merodeando el lugar, buscando nuevas víctimas, incluso después de la muerte. Y otros, más supersticiosos, piensan que la montaña misma está maldita, que las tierras esconden energías negativas que atraen la tragedia y el sufrimiento. En medio de todas estas leyendas, también existen explicaciones racionales. Ingenieros y especialistas en tránsito aseguran que La Rumorosa es peligrosa por sus condiciones naturales, en pendientes extremas, clima impredecible y vientos que pueden desestabilizar incluso a un camión de carga. Muchos accidentes se deben a fallas humanas, exceso de velocidad o fatiga. Sin embargo, incluso estos expertos reconocen que algo más ocurre allí. Los números no mienten en la cantidad de accidentes en La Rumorosa es anormalmente alta, incluso en comparación con otras carreteras similares. A lo largo de los años, las autoridades han intentado mejorar la seguridad. Señalamientos luminosos, barreras de contención,
campañas de prevención, pero nada parece detener la reputación de la carretera. Los viajeros siguen contando historias de terror, y cada nuevo accidente alimenta la leyenda. La Rumorosa se ha convertido en un símbolo de lo inexplicable, un recordatorio de que la línea entre lo real y lo sobrenatural a veces es demasiado delgada. Entre los testimonios más estremecedores se encuentra el de un camionero llamado Pedro, quien relató que, mientras conducía de madrugada, vio a un grupo de niños jugando en medio de la carretera. Frenó bruscamente para no atropellarlos, pero cuando bajó del camión, no había nadie. El frío del desierto lo envolvía y el único sonido era el murmullo del viento. Pedro juró que escuchó risas infantiles que se desvanecían entre las rocas. Esa noche, decidió nunca volver a cruzar la Rumorosa. Otra historia habla de un auto que, tras un accidente, fue encontrado vacío. No había rastro del conductor ni de los pasajeros. El vehículo estaba destrozado, pero no había cuerpos alrededor. Semanas después, un grupo de excursionistas afirmó haber visto sombras moviéndose entre los matorrales de la montaña. Nunca se supo qué ocurrió con aquellas personas, y el caso quedó como uno de los tantos misterios que guarda la carretera. Con el paso del tiempo, la Rumorosa también ha inspirado a escritores, cineastas y cronistas que buscan en sus leyendas un reflejo de los miedos colectivos. Algunos la comparan con el Triángulo de las Bermudas, pero en versión mexicana. Un lugar donde las leyes de la física parecen alterarse, donde el tiempo se detiene y donde lo imposible se convierte en cotidiano. Y es que, en cada curva, en cada ráfaga de viento, late la posibilidad de un nuevo misterio. Hoy en día muchos viajeros evitan cruzarla de noche. Prefieren dar rodeos, perder horas de camino antes que enfrentarse a la oscuridad de la Rumorosa. Los que no tienen opción, encienden la radio, hacen llamadas o rezan en silencio mientras avanzan, con la esperanza de llegar al otro lado. Y aunque algunos lo logran sin incidentes, otros jamás llegan a su destino. Sus nombres se suman a una lista interminable que alimenta la maldición. La Rumorosa es más que una carretera, es un espejo de nuestros miedos más profundos. Nos recuerda que, aunque intentemos explicar todo con lógica y ciencia, siempre habrá rincones del mundo donde la razón se queda corta, donde lo desconocido nos observa desde la oscuridad, esperando el momento justo para hacerse presente. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Te atreverías a conducir por la Rumorosa en plena madrugada, con el viento golpeando las rocas y los susurros envolviéndote? ¿Crees que sus misterios son solo leyendas o que realmente hay fuerzas sobrenaturales detrás de cada accidente? Déjalo en los comentarios, comparte tu opinión y no olvides suscribirte al canal. Cada semana traemos historias reales que parecen imposibles, misterios que siguen sin explicación y leyendas que merecen ser contadas. Activa la campanita, porque lo que viene será aún más inquietante.